¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un viernes más a nuestro canal de YouTube Grabovoi por Carmen Cid. Hoy, al final del vídeo, como siempre, te voy a dejar dos secuencias muy importantes en estos tiempos que nos ha dejado el doctor Grabovoi. La secuencia de derechos civiles y también la de libertad de expresión. Esas dos secuencias creo que son básicas para estos tiempos. Durante este tiempo me habéis preguntado muchas veces qué opina el doctor Grabovoi sobre lo que está pasando, qué es lo que él dice o cómo lo dice, ¿no? Y en realidad nunca os he contestado, nunca os he dicho lo que él piensa porque no lo sé, porque no se lo he preguntado. Y no se lo he preguntado porque en realidad lo que él opine o piense da igual. Importa lo que pienses tú, importa cómo lo estés viviendo tú, importa lo que para ti significa todo esto y lo que para ti está, digamos, involucrando en tu vida todo esto que nos está ocurriendo. Es muy importante que entiendas que si estás buscando la opinión de otra persona porque sientes que esa persona es superior a ti en algún aspecto, entonces estás volviendo a desempoderarte. Y lo que Grabovoi nos enseña no va de eso, va de todo lo contrario, va de empoderarte, va de entrar en contacto con tu alma, de no dejar que te desconecten de tu alma. ¿Qué he hecho yo durante todo este tiempo para eso? Obedecer. Y lo digo así, separado, para que no nos corten el vídeo, porque no es una postura muy, como diría yo, muy aceptada en el oficialismo, ¿no? Yo no niego nada, tampoco estoy a favor ni en contra de nada. Yo simplemente he estado analizando, informándome sobre todo lo que está pasando y he decidido obedecer. No he llevado para nada eso que nos han impuesto en la cara, porque considero que no sirve para nada. Y si buscas información sobre biología, y en nuestro canal de Twitch vamos a tener a una bióloga que nos va a explicar sobre esto, lo vas a entender mucho mejor, el por qué no sirve. He tomado mis precauciones, por supuesto, porque tengo personas mayores en mi vida y con las que me relaciono a menudo, pero no me he dejado llevar ni por el miedo ni por la locura. Simplemente he sentido que tenía que hacer eso, que no obedecer. ¿Por qué? Porque esto no se trata de salud. Y esto ya tienes que empezar a ver que no se trata de eso. Se trata de libertad y se trata de control. Así como Grabovoi nos enseña a hacer controles, ojo con la palabra, para modificar tu realidad, hay otros estamentos que también quieren esos controles para modificar tu realidad. No les dejes, no obedezcas. En la medida de lo posible, no hagas lo que te dicen, porque lo que te dicen no es para tu bien, es para el suyo. Infórmate, busca y crea tu propia opinión. No importa lo que opine yo, ni siquiera tienes que hacerme caso a mí. No importa lo que opine nadie. En base a tu experiencia, en base a lo que tú has vivido, como tú lo has vivido, date cuenta, piensa lo que nos contaron al principio y lo que ha pasado después. Piensa cómo nos han dicho que teníamos que hacer esto, aquello, ponernos esto, aquello, tomar este u otro medicamento, y cómo según iba avanzando, evolucionando, han ido cambiando su versión. Y su versión ha sido cada vez más parecida a la que muchos que ahora llaman, entre comillas, disidentes,
era que no ha habido debate, que solo han hablado los de un lado. ¿Por qué? Pregúntatelo. Y no vuelvas a obedecer cosas que no tienen sentido. Da igual lo que piensen los demás. Fíjate en la evolución de todo esto, fíjate en lo que nos han ido contando y cómo luego han ido cambiando la versión y cree en ti, empodérate, haz lo que tú sientas que debes hacer. ¿De acuerdo? Bueno, yo sigo siendo rebelde y voy a seguir desobedeciendo. Siempre y cuando no, porque las medidas son totalmente arbitrarias e ilógicas. Así que para ello te dejo las 2 secuencias que te he dicho al principio para la libertad de expresión según Grabovoi y los derechos civiles. Espero que te sirvan, espero que esto te sirva para empoderarte, para que entiendas que el poder está en ti, en tu alma, en el contacto con tu alma, en sentirte un ser espiritual encarnado en un cuerpo que tiene todo el poder de modificar cualquier cosa y adelante. Un beso, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.